Buenas tardes, bienvenidos al webinar Confiabilidad humana, factores neurofisiológicos en la actitud y la aptitud del elemento humano. El mismo estará a cargo de la doctora Ángela Yáñez. Ella es doctora en Medicina y Cirugía, área de Neurociencias, con 20 años de experiencia en docencia, investigación y desarrollo. También estará el doctor Rafael Labrador, magíster y doctora en Neurociencias, con 20 años de experiencia en docencia, investigación y desarrollo. A continuación comenzará la doctora Ángela con el tópico relacionado con la neurociencia. La neurociencia aporta hallazgos sobre el funcionamiento del tejido nervioso, hallazgos neurofisiológicos, porque la neurofisiología es funcionamiento de tejido nervioso. Estos hallazgos nos permiten explicar y evaluar la conducta humana desde sus insumos, que son los factores neurofisiológicos de la conducta. Hablar de factores neurofisiológicos en la actitud y en la aptitud del elemento humano, que es nuestro objetivo general, significa explicar cómo la función neurológica de cada individuo construye su conducta visible desde las variables actitud y aptitud. De modo, pues, que nos planteamos dos objetivos específicos. El primero, explicar cómo los elementos neurofisiológicos de la conducta humana nos han permitido desarrollar un modelo integrador de las áreas de influencia y de los factores que constituyen la confiabilidad humana. Nuestro modelo, que es la confiabilidad humana con enfoque integrado. Y el segundo objetivo sería entender desde nuestro enfoque integrado cómo la visualización de los elementos con los que se construyen las conductas en los individuos permite trabajar sobre ellos para obtener resultados más precisos y asertivos en la búsqueda de liderazgo que constituyan patrones de éxito, en la búsqueda de incorporar lo nuevo y lo diferente para innovar, y en la búsqueda de promover equipos de alto desempeño. Bien, en todo entorno, actualmente, en todo entorno organizacional, empresarial, se introducen permanentemente cambios que son 100% necesarios para que el mundo empresarial evolucione. Y además, para que se pueda adaptar a este amplio marco de exigencias de rentabilidad, sustentabilidad y nuevos estándares laborales, comerciales, financieros y ambientales. La rentabilidad como variable, como principal variable del desarrollo de toda inversión, la sustentabilidad que es percibida por el mercado o puede ser percibida por el mercado como un factor de valor, como un valor agregado a la hora de decidir su inversión, claro, siempre y cuando las organizaciones actualicen sus modelos de negocios. Respecto a los estándares laborales, teniendo en cuenta que las organizaciones deben actualizarse y ajustarse a los derechos de los trabajadores de acuerdo a las normas internacionales del trabajo. Con respecto a los estándares comerciales, con el uso de modelos de comercialización que sean modernos, que permitan competir. Los estándares financieros, cada vez más orientados a aumentar la rentabilidad económica y además a generar beneficios sociales y ambientales que le permitan a las empresas un arraigo permanente. Y los estándares ambientales, con el uso de indicadores, o de sistemas que permitan una monitorización de los impactos ambientales. Bien, todas estas exigencias hacen imperativo la introducción de cambios en las organizaciones. Pero estos cambios, cuando son propuestas, o solo son propuestas, en el papel generan resultados perfectos. Pero cuando hay que implementarlos, se convierten en verdaderas bombas de tiempo. ¿Y por qué bombas de tiempo? Porque todo cambio genera resistencia y la resistencia genera conflictos. Conflictos que a nivel empresarial pueden ser muy, pero muy importantes. Y es precisamente en estos momentos
¿verdad?, de conflictos, cuando toda organización necesita un equipo humano confiable. ¿A qué nos referimos con un equipo humano confiable? Aquel que permite la incorporación continua de ideas novedosas y de mejores prácticas. Es decir, un equipo que sea capaz de entender los cambios y además de permitir su implementación en el momento que la organización así lo amerite. Por lo tanto, los equipos humanos confiables deben estar fortalecidos no solamente técnicamente, sino con variables actitudinales que le permitan afrontar la competencia. Hablemos un poquito del modelo de confiabilidad integral. El modelo de confiabilidad integral considera estas tres áreas de la confiabilidad de activos, la mantenibilidad de los mismos y la confiabilidad de los procesos, dependiendo directamente de la confiabilidad humana. Porque este modelo ubica la confiabilidad humana como un centro, como un núcleo, como lo pueden ver aquí, a partir del cual se generan todas las acciones y desempeños de las otras tres áreas. Si tenemos en cuenta, en la confiabilidad de los activos, el elemento humano participa desde etapas muy tempranas, desde el diseño, la procura, la construcción. En cuanto a la mantenibilidad, es también el elemento humano el que se encarga de diseñar y además de implementar los planes de mantenimiento. Y respecto a la confiabilidad de los procesos, solo a partir del entendimiento y el modelado que hace el elemento humano de los puestos de trabajo, de las áreas de trabajo, es que se puede incrementar la producción y se puede disminuir las pérdidas. Bien, la dependencia directa de estas tres áreas de la confiabilidad hacia la confiabilidad humana o hacia el factor humano se ha demostrado porque entre el 70 y el 90% de las fallas en un sistema de producción tienen causas de origen humano. Aquí vemos algunas de ellas. Deficiente toma de decisiones, fallas por omisión, fallas por acometimiento y por transgresiones. Entonces, tenemos aquí claramente 4 causas de origen humano responsables de este altísimo porcentaje de fallas dentro del sistema de producción. Ahora bien, si el elemento humano es protagonista o actúa en las tres áreas, obligatoriamente, ¿verdad?, va a generar error humano, porque el error humano es inherente a la conducta del ser humano, y el error humano genera aspectos conflictivos. El concepto que ha desarrollado R2M de confiabilidad integral considera al elemento humano como el único capaz de aprender y desaprender. Y esta es una aproximación conceptual que desde su inicio ha considerado al elemento humano como un factor fundamental dentro de todo proceso productivo. Posteriormente, la confiabilidad humana con enfoque integrado, es decir, nuestro modelo, gestiona estos errores, ¿verdad?, para que no generen conflicto, sino para que se conviertan en verdaderas oportunidades de aprendizaje. Es decir, en clases, cátedras abiertas que nos indiquen cómo, cuándo nos estamos equivocando y, lo más importante, cómo solucionar. Ahora vamos a nuestro modelo. Partimos, el enfoque integrado de confiabilidad humana parte de la premisa de que el desempeño del factor humano no puede depender solo del conocimiento y de las destrezas. Es decir, no depende solo de lo que sabe y de lo que puede, sino incorpora, o nuestro modelo incorpora, un tercer elemento, que es la personalidad y la motivación. Así, nos vemos frente a un enfoque que considera, por un lado, la aptitud y por otro lado, la actitud. La neurociencia, por su parte, nos permite desglosar la personalidad y la motivación en varias variables de conducta. Y eso es lo que conocemos como factores
neurofisiológicos, ¿sí? En estos factores neurofisiológicos incluimos también el conocimiento y las destrezas, del cual partíamos inicialmente, porque a fin de cuentas son variables o insumos constructores de conducta que también se generan por función neurológica. Todo individuo con sus factores neurofisiológicos, con estos insumos, construye sus conductas visibles, que es lo que nuestro modelo ha denominado factores psicológicos. Los factores psicológicos son entonces productos, es decir, conductas visibles que se construyen con estos insumos, con los factores neurofisiológicos. Dentro de estos factores psicológicos podemos destacar la orientación al logro, la ansiedad de ejecución, la pertinencia y la pertenencia y la aversión al riesgo. Pero estos no son los únicos, estas no son las únicas conductas visibles. Estas son algunas de ellas. Existen muchas otras que en el argot empresarial se conocen como competencias generales y que no son otra cosa que la conducta visible de los individuos que trabajan en la organización. Ahora bien, estas conductas visibles, cada individuo la desempeña dentro de un ambiente físico de trabajo y por lo tanto nuestro enfoque también considera factores físicos. Es decir, estos ambientes de trabajo, además de ser insumos, son productos del desempeño del ser humano, porque son ambientes que pueden modificar la conducta del ser humano, pero a su vez pueden ser modificados por la conducta del ser humano. Aquí podríamos destacar la confiabilidad de activos, la confiabilidad de supervisión, la ergonomía y el contexto operacional. Sin embargo, estas conductas visibles que se muestran, ¿verdad?, en estos ambientes de trabajo, no pueden ser de forma aleatoria, sino tienen que ser regidos por una normativa de la organización. Y por lo tanto, nuestro enfoque considera también factores socio-organizacionales. Es decir, esto no es más que las normas o directrices bajo las cuales los individuos de una organización actúan y se relacionan entre sí. Dentro de estos podemos destacar la estructura organizacional, los valores organizacionales, los tipos de liderazgo y las estrategias de comunicación. Entonces, en resumen, tenemos que con sus factores neurofisiológicos, cada individuo construye su conducta visible, que serían los factores psicológicos. Esta conducta la desarrolla en un entorno de trabajo, que serían los factores físicos, y lo hace estableciendo relaciones con otros individuos bajo una serie de normas que están a cargo de la organización, que serían los factores organizacionales. Bien, finalizo mi intervención hablando un poco de los objetivos que persigue un estudio de confiabilidad humana con enfoque integrado. Como este tipo de estudio se enfoca en el elemento humano, esto lo hace, este estudio se lleva a cabo o se enfoca en 3 objetivos principales. Y se desarrolla en 6 etapas, como las pueden ver aquí, desde la etapa 1 hasta la etapa 6. La primera fase es la fase de diagnóstico. ¿Qué consiste? En diagnosticar el problema. Pero para poder diagnosticar el problema, necesita conocerlo y entenderlo. Lo conoce recolectando información, pero además necesita entenderlo, saber su significado. Entonces, se inicia con una primera etapa. Esta primera etapa consiste en diagnosticar cuantitativa y cualitativamente la medición del error humano, jerarquizar con base a riesgo e identificar causas raíces. Luego, en una segunda etapa de esta fase de diagnóstico,
Se aplica un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, pero orientado a perfiles aptitudinales y organizacionales. Y la tercera etapa de la fase de diagnóstico es una etapa de diagnóstico también cuantitativo y cualitativo, pero relacional, porque aquí se relacionan los indicadores de conducta, ¿verdad? Los indicadores de conducta que acabamos de medir, es decir, aptitudinales y organizacionales, los relacionamos con sus causas raíces. Es sumamente importante hacer notar algo aquí. La evaluación que se hace del perfil actitudinal de esta etapa 2 y la relación que se hace de estos perfiles con las causas raíces constituyen el elemento diferenciador de nuestro enfoque integral. Bien, el segundo objetivo es de diseño. Entonces, este objetivo consiste en que una vez que se ha entendido el problema, se debe utilizar toda la información que se obtuvo en el diagnóstico para proponer acciones de mejora mediante el diseño de un plan de soluciones. Esto lo hace en esta cuarta etapa. ¿Sí? Y entonces, este plan de soluciones, ya en una quinta etapa, ¿verdad?, consiste en la elaboración del programa de implantación de esas acciones de mejora, en cuantificar y a la vez asignar recursos y en el establecimiento de compromisos. Aquí iríamos ya en la etapa 5. Una vez, entonces, que ya ha sido aceptado el plan de soluciones y se ha elaborado el programa de implantación, entonces lo que nos corresponde es pasar a la fase 3, que es actuar. Es decir, introducir o implementar, ¿verdad?, esas acciones de mejora. Y una vez que eso está hecho, nos corresponde en una sexta etapa validar la implantación del mismo. ¿Sí? Validarla en la cultura organizacional, debe quedar en la cultura organizacional y para esto nos corresponde, como buenos consultores, hacer seguimiento. Bueno, los voy a dejar ahora, le voy a ceder la palabra al doctor Rafael Labrador, quien se va a encargar de hablarles de cada una de las variables. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar entonces con la exposición sin detenernos mucho para no perder las ideas. Claro. Muy bien. Los eventos que se miden a nivel del diagnóstico cuantitativo y cualitativo y que están aparte de lo que es la medición de error, realmente tienen que ver con fondos de actuación o con elementos que construyen conducta en el ser humano. Vamos a ver un poco cómo es que llegamos, de lo que son eventos no deseados, podemos llegar a factores que están en el interior del ser humano y que son los que permiten que ocurran estos eventos. Si hablamos en general de eventos no deseados, asociados con la conducta tendríamos un 94% y asociados con la condición un 6%. Estas son cifras de diversos estudios. Vamos a ver que lo asociado a la conducta, lo asociado a la condición puede incluir errores de diseño, disponibilidad, actualización y aplicación de procedimientos de operación y mantenimiento. Esto ya fue revisado en un webinar previo, no me voy a extender mucho acá. Señalar que lo asociado a la conducta puede estar, digamos, incluido en dos aspectos: la aptitud, que incluye saber y poder, y la actitud, que incluye querer. Esto asociado a la conducta, lo que está entre saber y poder, pareciera en este esquema que tiene un amplio porcentaje, un 55% lo que tiene que ver con las destrezas y un 35% lo que tiene que ver con los conocimientos. Solo un 10% relativo al querer, que sería la actitud. Cabe señalar que estas cifras son un subregistro a todas luces, puesto que
los instrumentos utilizados para poder levantar este tipo de data no siempre tienen la previsión de ocultar el objeto de la pregunta. Esto depende mucho del diseño metodológico del instrumento. Y por supuesto, nadie quiere reconocer que dejó de hacer una tarea o que cometió un error simplemente porque no quiso cumplir algún tipo de instrucción. De modo que, considerando que este 10% es un poco mayor a lo que se muestra en esta distribución de datos, podemos decir que el poder está asociado a las destrezas, a las prácticas o destrezas que una persona tiene. El saber está asociado al conocimiento, y esas dos cosas serían aptitud con P, mientras que el querer se asocia a personalidad y motivación, elemento del que estamos hablando en este enfoque. Normalmente, cuando hablamos de actitud, entonces hablamos de personalidad y motivación, y de aptitud hablamos de competencias. Es la mezcla de saber y poder. En este caso estaríamos hablando de competencias técnicas. Empresarial también se habla a veces de competencias genéricas o aptitudinales, lo que nosotros consideramos productos de conducta. Hay que señalar acá que la actitud es una variable difícil de evaluar porque está definida por factores transitorios o muy variables, como es el caso de la motivación, y factores más duraderos, como es el caso de la personalidad. Esto hace necesario una evaluación longitudinal de estos factores constructores de conducta. Y me atrevo a adelantar acá, no solamente longitudinal, sino incluso una valoración con sistemas numéricos que permitan homologar la diferencia temporal de variación que puede tener la motivación versus la variación temporal que puede tener la personalidad. Así, las variables e indicadores que se desprenden de estos análisis para un estudio desde la neurofisiología de la conducta serían, por un lado, la variable actitud y por otro lado, la variable aptitud. En la actitud tenemos motivación como una de las dimensiones y personalidad como otra de las dimensiones. En el caso de la motivación tenemos la percepción de aceptación como indicador y el índice de satisfacción de necesidades de equilibrio como el otro indicador. Por el lado de la personalidad tenemos tres indicadores: conducta de género, estilo de aprendizaje y etapa emocional. Con estos indicadores evaluamos dos dimensiones, motivación y personalidad, y esto nos permite un perfil actitudinal. En el caso de la aptitud, evaluamos conocimiento y evaluamos destreza, y la unión o la conjunción de conocimiento y destreza permite evaluar lo que es la brecha de competencia. Competencia esperada versus competencia real, competencia obtenida. Así, para nuestro enfoque, el individuo sería un sistema en el que interactúan las variables actitud con personalidad y motivación como sus principales dimensiones, y la variable aptitud con conocimiento y destreza como sus principales dimensiones. Vamos a analizar brevemente cómo esos factores constructores de conducta funcionan dentro de nuestro cerebro para producir precisamente lo que estamos conversando, la conducta o el comportamiento de una persona. En el caso de la motivación, de la dimensión motivación, se asocia a las necesidades de equilibrio corporal y a las necesidades de equilibrio mental. Lejos de estar asociada con el estar contento o el estar sonriente, la motivación está asociada con la necesidad de satisfacer el hambre, el sueño, la libido o el confort como necesidades de equilibrio corporal, o con la necesidad de ser reconocido y aceptado como necesidad de equilibrio mental. Cuando estas necesidades
se presentan, y esto ocurre en el día a día, desarrollan actividad en ciertos circuitos del tallo encefálico, en el sistema nervioso, una estructura que está por encima de la médula espinal y por debajo del cerebro, y esa actividad es mediada básicamente por el neurotransmisor noradrenalina o adrenalina. A esta fase de la motivación le llamamos estado de alerta. Y normalmente es un estado que nos pone inquietos, que nos pone un poco incómodos y que nos obliga literalmente a prestar atención a lo que está ocurriendo. Es un elemento importante de cara a otros procesos como el aprendizaje. A continuación, y prestando atención a lo que está ocurriendo, el individuo determina rápidamente cuál de estas necesidades es la que lo está inquietando. E inmediatamente el proceso atencional que se generó va en busca de habilidades que tenemos en la memoria y que en ocasiones similares anteriores nos han dado resultado. Esta comparación o esta búsqueda, este arqueo de habilidades va a permitir construir un producto de conducta que se denomina conductas dirigidas al logro y que es uno de los productos que evaluamos en nuestro enfoque. Cuando ensamblamos una conducta dirigida al logro, lo hacemos gracias a que la dopamina de ciertos núcleos del techo del mesencéfalo, es decir, un área que está por encima del tallo encefálico, pero por debajo de la corteza cerebral, esos núcleos de neuronas que trabajan con dopamina permiten que logremos este ensamblaje de habilidades en esa conducta dirigida al logro. Y eso permite que obtengamos lo que queremos. Si la necesidad es ingesta, pues permite que obtengamos alimento y que podamos ingerirlo. Si la necesidad de sueño, permite que encontremos las condiciones para dormir y así sucesivamente con las otras necesidades. Cuando la necesidad es satisfecha, la información llega al núcleo accumbens, que está en la parte más anterior del encéfalo, y eso produce las endorfinas, literalmente un baño de endorfinas, que produce la sensación conocida como placidez, y que es lo más parecido a lo que se define como felicidad. La placidez es una combinación entre placer y tranquilidad. Debe señalarse que el inicio de conductas dirigidas al logro, mediante la atención y la puesta en práctica de habilidades, depende específicamente de que este estado de alerta sea un estado de alerta funcional y no un estado de alerta exagerado. Ya vamos a hablar de ello. Por el lado de la personalidad, dejando la motivación y enfocándonos en la personalidad, existen tres elementos que conforman la personalidad y son los tres indicadores que medimos en nuestro enfoque. La conducta genérica es una conducta que se desarrolla en mujer y hombre en la primera infancia. Esto es lo que diferencia la conducta, la llamada conducta de niño, de la conducta de niña. Esta conducta genérica ocurre durante los primeros 5 años. Y básicamente consiste en que la niña desarrolla la fluidez verbal antes, la velocidad de percepción, el cálculo aritmético y la ejecución de tareas manuales. Esto obedece a una estructura cerebral específicamente determinada por las hormonas femeninas, especialmente el estrógeno. El hombre, en cambio, desarrolla primero el análisis de relaciones espaciales. En cuanto a cálculo, desarrolla primero el cálculo algebraico. Y en cuanto a habilidades motoras específicas, más que la manipulación de pequeños objetos, desarrolla más bien habilidades dirigidas a un objetivo, como tomar un objeto, lanzar un objeto, etcétera, etcétera. En este caso, el cerebro masculino está siendo modificado o fue modificado por las hormonas masculinas, especialmente testosterona. Esa estructura cerebral en mujer y hombre genera estos tipos conductuales o permite que se desarrollen primero estos tipos conductuales. Y eso obedece a lo que las hormonas generan dentro de las incipientes estructuras que tiene el ser humano en esa
etapa. Esa conducta típica entonces de cada sexo constituye la conducta de género, pero después de los 5 años, la conducta de género empieza a mezclarse con lo que llamamos la segunda etapa de socialización, y allí entonces niños y niñas van combinando tipos cognitivos. El niño aprende tipos cognitivos de la niña y viceversa, la niña aprende tipos cognitivos del niño, y esto permite en la etapa adulta el desarrollo de estos tipos conductuales que ya son, que pueden aparecer tanto en hombres como en mujeres, pero que tienen un origen más asociado con uno de los dos sexos. Así, en el caso de la mujer, la característica es la negociación, mientras que en el hombre es la confrontación. La valoración intuitiva por parte de la mujer, mientras que en el hombre la valoración tiende a ser más lógica. Hay necesidad de control por parte de la mujer, mientras que en el hombre puede ser un poco más sencillo delegar. Hay una visión micro y controlada, esto está asociado con el control, en el hombre, en el caso de la mujer, mientras que en el hombre hay una visión macro, una visión de un campo más amplio. En el caso de la mujer se tiende a la evaluación por hechos, esto se refiere básicamente a la evaluación del presente, mientras que en el caso del hombre se hace evaluación por tendencia, es decir, evaluación de lo ocurrido previamente, lo que ocurre actualmente y lo que se supone podría ocurrir en virtud de esa inferencia. Otro aspecto que construye la personalidad es el razonamiento o lo que es el razonamiento racional. Del proceso de memoria y aprendizaje y se hace básicamente por asociación. En esta lámina se puede apreciar un cerebro cuando lee, un cerebro cuando oye una conversación, un cerebro de una persona que está hablando y un cerebro de una persona que está pensando en las palabras. Se puede apreciar claramente que el uso de esta técnica muestra el uso de oxígeno y glucosa en el cerebro. Es una técnica que se llama emisión de positrones y básicamente se basa en la lectura de oxígeno radioactivo inyectado en sangre. Se puede apreciar que cuando leemos se activa una zona cerebral pequeña del área visual. Cuando escuchamos se activa una zona visual, una zona cerebral del área auditiva, que es la que lo da el significado de las palabras. Cuando hablamos se activa una zona motora, que es la que nos permite la articulación de las palabras y el lenguaje, pero cuando pensamos se activa todo un entramado de regiones corticales muy amplio, que produce o que ocasiona un gasto enorme de energía. Esta es una razón funcional o fisiológica por la cual muchas personas prefieren hablar antes que pensar, o prefieren otras cosas más simples que hablar antes que pensar. Será una cuestión de economía, desde el punto de vista energético. El pensamiento racional se produce mediante memoria inmediata, que es información solamente sensorial, que solo dura segundos o minutos. Cuando me refiero a sensorial me refiero a los sentidos, gusto, olfato, vista, tacto, etc. La memoria de trabajo es la combinación de información sensorial con información motora, generalmente con una palabra o con algo escrito. Pongo el ejemplo, si se oye un sonido de un avión, la persona que quiere que ese sonido le llama la atención, transforma el sonido, que es memoria inmediata, lo transforma en memoria de trabajo cuando dice, allá va un avión. La pronunciación de esa frase, o pensar en esa frase, ya asocia un elemento motor al elemento sensorial y esto permite que la memoria dure un poco más, se transforme en memoria de trabajo. Posteriormente tenemos la memoria de largo plazo, que es cuando esas combinaciones que están en la memoria de trabajo se asocian entre sí y además tienen una interpretación emocional, ya sea de una emoción negativa o de una emoción positiva. Esto permite entonces que lo que antes era información que duraba minutos,
o que podía durar algunas horas, se transforma en una información que dura meses o años. El proceso asociativo que se lleva a cabo para que ocurra la memoria de largo plazo, que es lo que se considera aprendizaje, puede hacerse mediante asociaciones lógicas o puede hacerse mediante asociaciones intuitivas. ¿Qué es una asociación lógica? Para un ejemplo aplicado. Si yo le pido a una persona que recuerde los colores verde, amarillo y rojo, una persona lógica pudiera decir, pues yo asocio el verde con el número 1, el amarillo con el número 2 y el rojo con el número 3. Esa es una asociación lógica, 1, 2, 3, verde, amarillo, rojo. Pero una persona que sea más intuitiva pudiera decir, bueno, pues yo asocio el verde con un limón, el amarillo con una naranja y el rojo con un tomate, y para mí los tres colores son limón, naranja, tomate. Esa es una asociación de tipo intuitivo. Con ese ejemplo, limitado el tiempo para poner otros ejemplos, pero con ese ejemplo me refiero al mecanismo preferido de asociación que tienen las personas para poder guardar conocimiento, o más bien para poder guardar información en lo que se llama memoria de largo plazo, y por tanto sería el mecanismo preferido del aprendizaje. El tercer elemento de la personalidad para construir conducta es el procesamiento de la etapa de la experiencia emocional. Toda esa información sensorial de la que les estoy hablando, un sonido, etcétera, un olor, un sabor, una imagen, ingresa al tálamo y a la amígdala, dos núcleos del sistema nervioso. La información que ingresa tiene un significado o puede tener un significado asociado con un riesgo o asociado con un placer. Inmediatamente la amígdala, sin que nosotros nos hagamos conscientes, porque esto está por debajo de la corteza, inmediatamente la amígdala lanza una respuesta primitiva, que consiste en sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, algunos movimientos estereotipados como saltos o sobresaltos, aumento de la tensión muscular, etcétera, etcétera. Pero mientras esto ocurre por intermedio de la amígdala, el tálamo ha enviado a la corteza la información y esta genera una historia sobre lo que está ocurriendo. Eso que puede ser perjudicial o que puede ser beneficioso, esto que puede ser doloroso o puede ser placentero, inmediatamente se transforma en una construcción o historia bastante subjetiva de lo que está ocurriendo. Es lo que creemos que está ocurriendo. Y básicamente es subjetivo porque obedece a lo que nos conviene. Es decir, creamos una historia de lo que ocurre según la cual nosotros estamos bien y actuamos bien. Posterior a eso, desde la amígdala, que es la promotora de la respuesta primitiva, la sudoración, la taquicardia, etc., se establecen también conexiones con los núcleos de la base, que son los encargados de memorizar conductas de logro o hechos, acciones, y estos pueden reproducir lo que ocurrió. Y al reproducir lo que ocurrió y enviarlo a la corteza cerebral, entonces reconstruimos la historia en una historia un poco más objetiva, porque lo que ocurrió es lo comprobable. En esta historia subjetiva está lo que nosotros creemos que ocurrió. En esta historia objetiva está lo que nosotros podemos comprobar que ocurrió. Cuando nos quedamos con la representación cognitiva, nos quedamos con la creencia. Cuando trabajamos con la experiencia consciente, trabajamos con la evidencia. Lógicamente, ningún ser humano es completamente consciente o completamente subjetivo. Hay una mezcla que ocurre de manera más cargada para lo subjetivo
o más cargada para lo objetivo, dependiendo del campo o del terreno donde estemos actuando o donde ocurra la experiencia. En general, la actitud que tomamos ante la vida y ante el trabajo básicamente es función de modelos mentales. Cuando acudimos motivadamente a satisfacer el hambre, el confort con el ambiente o con el vestido que tenemos, el calzado que tenemos, la libido, que es el deseo sexual, o la necesidad de dormir, lo hacemos alrededor de la necesidad de equilibrio mental, que es la aceptación. Podemos hacerlo mediante dos modelos mentales. El modelo de balance, que es un modelo en el cual las respuestas o lo que se obtiene, básicamente, puede obtenerse, lo que no se obtuvo puede obtenerse después. Y lo que se obtuvo puede ocurrir que ya no se obtenga después. Es decir, el modelo de balance es un modelo en el cual el individuo considera que la necesidad puede ser satisfecha hoy, pero mañana puede que no. Y que otra necesidad puede que no se satisfaga hoy, pero se puede satisfacer en otro momento. Normalmente, el balance se denomina orientación continua, es decir, el individuo piensa en un continuo que no termina hoy. El otro modelo es el modelo de la amenaza. En el modelo de la amenaza, la orientación es momentánea, es decir, el individuo se enfrenta a necesidades que tiene que satisfacer y las considera un éxito cuando logra su satisfacción o un fracaso cuando no lo logra. El balance condiciona respuestas reflexivas como alegría o tristeza, y es el entorno emocional en el que se mueve la gente que actúa por el modelo de balance. Mientras que la amenaza o competencia condiciona respuestas reactivas como la rabia o el miedo, y suele ser el entorno emocional en el que se mueven las personas que actúan por el modelo de competencia o amenaza. Cada respuesta emocional, ya sea alegría o tristeza, o por el otro lado, rabia y miedo, va a reafirmar el modelo mental desde el cual se produjo. Por tanto, las personas que actúan con el modelo de balance difícilmente pasan al modelo de amenaza, y viceversa, las personas que actúan con el modelo de amenaza difícilmente se plantean un modelo de balance, a menos que se les oriente profesionalmente con terapia cognitiva conductual para que puedan hacer un cambio de modelo mental. Son técnicas que se utilizan desde la neurocognitividad y que permiten hacer ese cambio. Hemos hablado de personalidad compuesta por pensamiento emocional, conducta de género y pensamiento racional. Esto pudiera ser el vehículo que utilizamos para emprender un camino hacia la satisfacción de nuestras necesidades, y ese camino lo emprendemos diariamente. ¿Con qué combustible se mueve este vehículo? Con el combustible de la motivación. Es el combustible de la motivación el que nos permite llegar a ser aceptados y reconocidos, o a satisfacer con la satisfacción de esta necesidad, satisfacer las otras, la necesidad o el deseo sexual, el hambre, el sueño o el confort. La motivación para una tarea, básicamente, perdón un momento, la motivación para una tarea se desactiva cuando no se identifican recompensas válidas. En otras palabras, si yo puedo ver las recompensas, yo puedo tener motivación. Si yo las visualizo como posibles, yo tengo motivación para ir a por ellas. Pero si las necesidades no se ven posibilidades de que sean satisfechas, la motivación se desactiva. Si no hay recompensas visibles, no se mantiene la atención y por tanto no se implementan las conductas de logro. Es decir, todo el proceso motivacional que estudiamos se desactiva, se desestructura y no se consiguen los objetivos. Y cuando no se consiguen los objetivos que el individuo considera válidos, la valoración emocional de la tarea que tenga que hacer el individuo en un contexto de producción suele ser una evaluación negativa
y por tanto disminuye la calidad del compromiso que ese individuo tiene con la organización. Puede haber compromiso por necesidad, puede haber compromiso por conveniencia o compromiso por pertinencia. En el caso de la necesidad, el individuo está en la organización porque necesita estar para satisfacer sus necesidades básicas. En el caso de la conveniencia, el individuo está porque le pagan mejor que en otra parte, por ejemplo. Entonces le conviene estar allí. Pero ninguno de estos dos niveles de compromiso es verdaderamente sólido. El compromiso sólido es el de la pertinencia. Es cuando el individuo entiende por qué está en una organización. Es cuando siente que su trabajo es importante en esa organización y por ello, al sentirse pertinente, desarrolla el sentido de pertenencia. Este es un análisis en base a lo neurocognitivo, un análisis aplicado a un entorno de producción. Otro análisis que podemos hacer en un sistema productivo a partir de nuestro enfoque es el de las fallas recurrentes versus las fallas críticas. Ya Luis Fernández en un webinar previo nos habló de esta progresión desde los defectos de un sistema que crean las órdenes de retrabajo, que permiten los incidentes menores y que llevan al evento catastrófico. Y nos habló de que los eventos catastróficos involucran pérdidas humanas, pérdidas económicas o ambas, y generalmente su impacto es negativo, mientras que los recurrentes suelen ser de poco impacto, no se tratan en su justa dimensión porque su ocurrencia no tiene efecto. Y básicamente hay tres elementos que hacen que estos eventos recurrentes no sean tratados en su justa dimensión. Primero, son aceptados colectivamente. Y esto está resaltado porque tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Hay un segundo elemento que es organizacional. El costo se traslada a los consumidores. Y un tercer elemento que es que, como no implica importante efecto en la imagen pública, pues no se le presta la debida atención. En esta curva, en estas gráficas superiores, tenemos la respuesta de una neurona sensorial ante el estímulo y la respuesta de una neurona motora en estas otras curvas inferiores. La respuesta sensorial se mantiene idéntica a lo largo de toda la estimulación, desde el minuto 0 hasta el minuto 50. Mientras que la respuesta motora empieza a disminuir con el tiempo, en la medida que se repite la estimulación. 20 minutos ya la respuesta es menor, y a los 50 minutos de estar recibiendo la misma estimulación, la respuesta es mucho menor. A este fenómeno de disminución de la respuesta motora se le llama habituación, y ocurre porque los estímulos sensoriales repetidos o sostenidos en el tiempo van a disminuir la respuesta por unos fenómenos neuronales que no viene al caso explicar en este momento, pero lo importante es que ello se manifiesta en la conducta. Una falla recurrente termina siendo aceptada porque precisamente es recurrente. Se repite tantas veces que termina siendo considerada parte del sistema. Lo mismo pasa con otros aspectos de nuestra conducta. Nos habituamos a aquello que se repite constantemente. En el caso de la lámina con el experimento, esto es un experimento sobre animales, el estímulo en el nervio de la cola del ratón es un estímulo agresivo para el ratón, produce una respuesta sensorial que es similar a las anteriores. Sin embargo, la respuesta motora es muy superior incluso a la respuesta original. Y la respuesta motora es una respuesta exagerada a la que se le llama sensibilización. El animal, en este caso, busca protegerse. La sensibilización es cuando los estímulos sensoriales caen en neuronas de alerta y provocan una respuesta mayor que la normal. ¿A qué se parece eso en una organización? A la ocurrencia de fallas críticas, que generan un proceso de investigación y la persecución de los culpables para tratar de cerrar el caso. En el ser humano, dijimos, la información sensorial es filtrada y se queda el sistema nervioso con la información relevante, mientras que descarta la información repetitiva. Eso es habituación. En el caso de sensibilización, la información sensorial de tipo agresor activa alarmas
y esto activa sistemas de defensa. Si lo llevamos al sistema de producción, la habituación hace que se omitan pasos en los protocolos y eso genera eventos de falla. Como nadie quiere reconocer los eventos de falla, estos son subregistrados. El subregistro y el evento de falla mismo aumenta los costos de producción, ya sea por retrabajo o por otras consecuencias menores. Y esto lleva a menor competitividad. Es lo que denominamos sistemas de producción obesos. ¿Obesos de qué? Obesos de eventos de falla. Cuando ocurre un accidente en el sistema, esto produce o esto ocasiona la formación de una comisión de investigación y esto produce que se activen los sistemas de defensa de la organización. Como podrán observar, ni la habituación ni la sensibilización en un sistema de producción son estados confiables. En el caso de la habituación se pierde la competitividad y esto puede ser fatal en ciertos momentos para el sistema, y en el de la sensibilización se desarrolla un sistema de defensa que bloquea la información, que busca un culpable y que no permite el aprendizaje a partir del error cometido. Bien, hay una enorme variedad de aplicaciones de la metodología de confiabilidad humana con enfoque integrado. Pero en virtud del tiempo y para generar también un espacio de preguntas, me voy a detener básicamente en lo que consideramos elementos diferenciadores. Y con esto terminamos. ¿Qué diferencia confiabilidad humana con enfoque integrado de otras propuestas para confiabilidad humana? Lo primero es que nosotros apuntamos a la organización. Buscamos lograr conductas deseadas y no cambiar personalidades. Por ello, no apuntamos al individuo, sino a la organización. En segundo lugar, estas conductas deseadas giran en torno a lo que es revertir habituación. Para nosotros, el proceso de habituación debe ser revertido con una serie de entrenamientos o de capacitación y debe ser revertido para lograr una tarea consciente. Al revertir la habituación se logra una experiencia consciente en cada tarea y eso produce una cantidad de beneficios, tanto en el registro de la tarea como en el aprendizaje y en general en la efectividad de todo el proceso. El abordaje verifica o propone verificar la capacidad para ejecutar una tarea y no solo la contabilización de certificaciones. De modo que, en este sentido, la medición de brechas de competencia para nosotros adquiere un carácter muy particular, muy especial. No se queda solo en el papel, sino que propone ir al terreno y verificar in situ, si es posible a ciego o a doble ciego, la capacidad que tiene el operador para ejecutar la tarea. Esto es un elemento importante, diferenciador. Promovemos la identificación de recompensas significativas que aumenten la motivación del recurso humano. Hemos encontrado que muchas propuestas de confiabilidad humana consideran a los sistemas de recompensa o de reconocimiento como sistemas válidos per se. Esto incluye la entrega de regalos, la entrega de bonos económicos o bonos en días de vacaciones, pero no incluye la evaluación del personal y de lo que el personal realmente espera como recompensa. En nuestro enfoque se busca identificar las recompensas significativas para que el programa de reconocimiento de la empresa esté adecuado a esas recompensas que son significativas para su personal. Finalmente, nosotros medimos indicadores de los constructores de conducta, pero también de los productos de esa conducta. Es decir, vemos el desempeño humano desde adentro y desde afuera. Y esto nos permite correlacionar ese tránsito desde la construcción de la conducta hasta la conducta observable, nos permite relacionarlo entonces con la ocurrencia de errores y con la causa raíz de esas fallas, específicamente fallas críticas, como lo explicó Ángela en la primera parte
en las etapas del estudio de confiabilidad humana. Es el material que habíamos preparado a partir de una sugerencia de Luis Fernández, quien consideró que había algunos conceptos acá que pudieran llamar la atención y que debiéramos ampliar. Esperamos, tanto Ángela como yo, que haya sido de utilidad y que genere pues inquietudes y dudas que estamos en este momento en capacidad o en disposición de atender. Termino señalando algo que hemos llegado a concluir después de algunos años de experiencia con este tema. La confiabilidad humana es importante porque busca conservar y mejorar el activo más valioso que tiene un sistema de producción, que es el ser humano. Mucho se dice de que el ser humano es el activo más valioso, pero realmente poco se hace, o muy poco se hace en ese sentido. De modo pues que con esto concluyo mi parte de este webinar, y bueno, le doy la palabra pues a Lorena para abrir el espacio para responder inquietudes, dudas, preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento, con el permiso de ustedes. Claro que sí, doctor Rafael. Doctora Ángela, ya comenzamos, ya podemos iniciar los 30 minutos de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo a través del audio o por escrito en el chat. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Rafael, Ángela, gracias por la exposición. Estuvo bastante interesante. Me gustaría saber si se escucha bien el audio para formular la pregunta. Te oigo bien, Andrés, te oigo bastante bien. Ya, perfecto. La pregunta va dirigida para usted, señor Rafael, ya que usted tocó ese tema. Cuando hablaban de los factores de conducta, en este caso, la parte de la motivación, las necesidades mentales que debían de satisfacerse allí, que es la aceptación y el reconocimiento, ¿no? Hablábamos allí en ese momento. A ver, yo veo ese factor como un factor externo, que generalmente o el mayor tiempo no depende de nosotros, porque siempre el humano busca la aceptación de los padres, de su pareja, de su jefe, de alguien en específico, ¿no? Entonces es un factor externo que muchas veces no podemos controlarlo directamente. Entonces, al no tener esa aceptación o ese reconocimiento, obviamente no se pueden satisfacer esas necesidades mentales y de alguna forma empieza a disminuir la confiabilidad de la persona, porque generalmente al no tener ese reconocimiento empiezan a generarse estímulos negativos en relación a esa persona, a esa situación que no le está dando el reconocimiento que la persona genera, ¿ya? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede hacer una persona común, que no tiene acceso, por ejemplo, digamos, a un sistema organizacional que le permite ese reconocimiento o esa aceptación? ¿Cómo puede ser una persona para tratar de mitigar o eliminar esos estímulos negativos que se generan si esa persona, por ejemplo, tiene un modelo mental de amenaza? Es decir, que al no poder satisfacer esa necesidad ya se considera como un fracaso. ¿Cómo se pueden disminuir esos efectos que genera la ausencia de esa aceptación y ese reconocimiento? ¿Qué puede hacer una persona para, digamos, que la solución más fácil no sea, bueno, no me reconocen acá, me retiro, sino es que me quedo y hago X actividad, X situación, cambio mi modelo mental de esta u otra forma para poder adaptarme y seguir adelante, ¿no? Esa sería básicamente la pregunta. Sí, Andrés. Bueno, lo primero a señalarte es que la aceptación y el reconocimiento no solo dependen del exterior. La aceptación y el reconocimiento ocurren en tres esferas. Una es la esfera íntima, es el individuo consigo mismo. Es la aceptación que el individuo tiene y el reconocimiento que hace de sus habilidades y de sus características físicas, porque en esto también va el aspecto físico o corporal. Esta aceptación en lo íntimo es la base, luego, de lo que se proyecta a lo que es la aceptación familiar, que es la otra esfera o rango de acción, y la aceptación
social o laboral, que sería la tercera esfera. Eso es lo primero, señalarte que hay un punto de partida que sí depende de la persona y que tiene que ver con el tema de cuánto te aceptas a ti mismo y cuánto te reconoces a ti mismo. El segundo elemento es que cuando la persona tiene modelo de amenaza, pues difícilmente va a tener una confiabilidad constante, porque su confiabilidad se circunscribe a aquellos momentos en que puede ver satisfechas sus necesidades. En los momentos en que no lo satisfaga, va a entrar en conflicto, se siente fracasado y allí comienza su disminución o su funcionamiento subóptimo. Cuando en una persona se combinan ambas cosas, precisamente la organización debe buscar la manera, o mejor dicho, desde la organización lo que se busca es entender cuál es la recompensa válida que esa persona requiere o busca. Si es una persona que se acepta o se reconoce poco a sí mismo, o que tiene problemas de aceptación con su pareja o con su familia, es probable que sea una persona que busca compensar esa falta de aceptación y reconocimiento en las esferas íntima y familiar con una aceptación y un reconocimiento en la esfera social laboral. Es por ello que aceptación y reconocimiento resultan un elemento importantísimo, una recompensa muy válida dentro de las organizaciones. Ahora, aceptar o reconocer un individuo en la organización no depende de un programa de regalos o de un programa de bonos. Depende también de una dinámica que tiene que ver con el clima organizacional, de una dinámica de convivencia dentro del trabajo. Y esto se logra generando algunos elementos, como por ejemplo un sistema de evaluación del desempeño y otra serie de elementos que tienden a fomentar las relaciones entre los individuos que forman el conglomerado del personal de la organización. Entonces, hay, digamos que varias cosas que atender allí, y en una instancia ya más marcada, donde el problema, la persona sea un caso especial, entonces evidentemente esa persona requiere ayuda ya individualizada. Ya no depende de lo que se puede hacer al grupo, sino que ya requiere ayuda individualizada para tratar de modelar algunos de los elementos que le están generando ruido y poderle ayudar entonces, poderle empoderar para que funcione mejor. Quiero aprovechar acá para señalar que el elemento humano, sin pretender simplificarlo, el elemento humano le pasa lo mismo que le pasa a un equipo estacionario o rotativo. Es un elemento que está funcionando constantemente y que se desajusta, y ese desajuste debe ser atendido. No sé si ese símil pueda sonar un poco simplista, pero es más o menos para entender por qué confiabilidad humana debe incorporar el elemento de los factores con los que el ser humano construye su conducta. ¿Queda más o menos satisfecha la duda, Andrés? Sí, don Rafael, excelente. De verdad, muchas gracias. Yo le quisiera agregar algo. Yo quisiera agregarte algo a la respuesta de forma pues un poquito más sencilla. Y es que precisamente las organizaciones, las grandes empresas, carecen de la aplicación de estudios de este tipo y se pasa muchas veces por alto esas necesidades que tienen sus trabajadores. Lo que tú hablas, hay personas que o tiran la toalla y dicen, pues, nadie me reconoce, y ellos no se reconocen a sí mismos, tal vez porque en su entorno íntimo carecen también de reconocimiento. Entonces, la idea de mostrar el enfoque y de mostrar los objetivos que persigue es, si nosotros implementamos o logramos que las empresas implementen estudios de este tipo, ese estudio va a arrojar resultados importantes en las variables de motivación y de personalidad, que son los constructores de esas conductas. Se va a llegar a la conclusión
de cómo están los constructores o las variables de motivación, ¿verdad? Y para eso, pues, hay herramientas que se utilizan a nivel organizacional para diagnosticar y para tratar esa falla, ¿no? Luego ya el individuo por su parte, si es un caso crítico o su problema es netamente personal o no tiene que ver con la organización, pues por supuesto debe buscar ayuda en lo que es la terapia cognitiva, porque todo eso tiene formas de encaminarse. Excelente, Ángela, agradecido. Realmente muy buena también su intervención, así que eso es todo de mi parte. Gracias. Ángela, Rafael, en el chat hay algunas preguntas. Lo que está planteado en el comentario de Macuí Jiménez es importante, sin embargo, tomarlo en cuenta. Aquí es pertinente tener en cuenta que la capacidad o destreza que tenga una persona y el conocimiento que maneje están directamente asentados o están soportados en la actitud que esa persona tenga hacia lo que hace. Y la actitud depende de personalidad y de motivación, por supuesto. Entonces, es importante tener en cuenta que la concepción, si se quiere, clásica, del tema de competencias, conocimiento y destreza, como sinónimo de lo que una persona puede hacer en un sistema de producción, esa concepción se queda corta y hay que complementarla con el tema actitudinal. Ya no hay espacio para preguntarse si ese tema es difícil o no. Simple y llanamente es un tema que hay que abordar porque es determinante en lo que la persona hace, en cómo la persona se desempeña. César habla de, en la segunda etapa de diagnóstico, cómo se abarca el proceso de estudio de los perfiles. Básicamente, no se revisan perfiles de cargo para perfil actitudinal, sí se revisan para perfil aptitudinal, y por supuesto que hay que revisar la estructura de la organización para lo que es el perfil organizacional, aunque también dentro de lo organizacional se mide el perfil relacional, es decir, la forma como se relacionan las personas. Entonces, en el caso del perfil actitudinal, directamente se mide sobre las personas lo que es motivación y lo que es personalidad, directamente con instrumentos que nosotros tenemos diseñados. En lo aptitudinal sí hay que evaluar perfil de cargo y lógicamente hacer una evaluación de competencias. Y en lo organizacional hay que evaluar desde el ambiente de trabajo, la ergonomía, hasta algo que nosotros introducimos o modificamos de una técnica ya utilizada previamente, que es la sociometría. Esta técnica nos permite conocer el perfil relacional que tienen los individuos de la organización. Se requieren personas que sepan aplicar instrumentos y que puedan en un momento dado recoger data y vaciar. Puede ser psicólogo o no, según lo que estoy viendo acá. Pero para la interpretación de la data sí se requiere personas que estén familiarizadas con la metodología. Linda Gómez de la Vega dice que juega un papel, ¿qué papel juega el trauma organizacional y la seguridad psicológica? Sí, puedo explicar un poquito la pregunta, porque yo no tengo el lenguaje que ustedes tienen, pero estaba encantadísima de escucharlos por primera vez, porque creo que aplica mucho a la manera como mi organización está llevando a cabo el apoyo o cómo trabaja el activo humano, mejor dicho. Entonces, una de las cosas que por lo menos aquí ha sido muy impactante es la manera como la gerencia en mi organización ha manejado ciertas o ha tenido errores y siguen siendo humanos, ¿no? Pero como vienen siendo de alto rango, gerencia alta, no hay el mismo nivel de responsabilidad como si se fuera de arriba hacia abajo. Nosotros trabajamos con muchas cosas que tienen que ver con justicia social, con racismo, con antiopresión, todo eso. Y
Entonces me preguntaba si ustedes en algún momento han, ¿qué papel creen ustedes que influye en cómo el ser humano sigue desempeñándose una vez que ha sido contratado cuando hay traumas organizacionales? Puede ser, no sé, un despido masivo o algún tipo de evento que haya sido traumático, y cómo impacta lo que decían ustedes, pues no sé si tendrá que ver con ergonomía o quizá no tengo los términos, ¿no? Pero cómo impacta la creación de un ambiente psicológico seguro en ese desarrollo, en el estudio que ustedes hacen de confiabilidad humana. Espero que haya sido clara, lo siento si no, pero puedo seguir explicando si tienen dudas. A ver, el tema del trauma organizacional es digamos que es un elemento que puede estar presente en diferentes momentos y contra el que no se pueden tomar realmente previsiones porque nadie quiere un trauma en una organización y mucho menos su directiva. Son cuestiones o circunstancias que ocurren de manera, digamos, a veces considerada inevitable, aunque si se revisa un historial y si se revisan ciertas cosas, muchas veces estas situaciones críticas en una organización pudieron haberse encaminado distinto. Definitivamente las personas que pasan por esa situación necesitan de un aporte, necesitan de un soporte, necesitan de un apoyo en cuanto al elemento, el elemento que tiene que ver con seguridad. Los integrantes de una organización que se exponen a lo que sea incierto o que están dispuestos a exponerse a la incertidumbre, ya sea por ganar una mejor remuneración o simple y llanamente porque esas sean las condiciones de trabajo. De modo que sí es importante que el individuo cuente con algún tipo de soporte que le permita una cierta noción de seguridad. Seguridad en su empleo, seguridad en su remuneración, etcétera, etcétera. No hay una fórmula de garantizarlo de manera general o genérica para todos los casos. Esto tiene que analizarse de acuerdo a la circunstancia particular. Y por supuesto, la organización no es la que se equivoca. Se equivocan las personas que son responsables de las diferentes instancias dentro de la organización. El gran problema es que seguimos hablando de errores organizacionales y esto hace que el asunto se impersonalice, a veces por conveniencia. De modo que en muchos casos se requiere reconocer el error organizacional como un error cometido por alguien y entender que ese error es una oportunidad de aprendizaje para tratar de orientar las cosas de manera menos dañina o menos traumática. La confiabilidad humana sí puede abordar estos aspectos y sí puede brindar soporte en este caso, pero tiene que ser a partir de un estudio o de un diagnóstico donde se pueda tener claro qué clúster de la organización está más afectado y cuál es el elemento, bien sea de constructores de conducta o de productos de conducta, que está mostrando esa afectación. No sé si te queda un poco clara tu duda, Linda. No, totalmente. Y agradezco mucho esa distinción entre error organizacional y error humano. Creo que muchas veces el error humano se diluye cuando hay un grupo de personas tomando decisiones, dependiendo de cómo se llevó a cabo esa decisión. Y creo que uno de los puntos que me llevo es el hecho de que los errores recurrentes tienden a ser aceptados organizacionalmente o colectivamente, porque pasan y uno se acostumbra, se vuelve habitual. Aprecio muchísimo de verdad la intervención. Es importante para complementar tu pregunta y aprovechar para que los demás también se lleven alguna idea, el hecho de que el error sea castigado de manera automatizada
es decir, error es igual a castigo, hace muy difícil que los errores sean analizados como oportunidades de aprendizaje. Y ese es un punto para agregar a lo que tú comentas y a lo que hemos conversado con ese tema. Hay otra cosa que dijiste, errores que se diluyen. Forma parte del tema de la cultura que tenemos alrededor del error. Si cambiamos la cultura del error, la organización se va a beneficiar de los errores, porque va a aprender de los errores, los va a transformar en aprendizaje, en lecciones abiertas para el aprendizaje. Por acá comentan en el chat, comenta Luis. Luis, adelante, si quieres comentarlo. Comenta sobre el clúster y los individuos que producen un clima específicamente. Que si se hace con el análisis sociométrico, correcto. Es precisamente el análisis sociométrico el que permite ver cómo están las relaciones en un grupo de individuos. Las organizaciones están compuestas generalmente por estructuras jerárquicas que se pueden ver de manera vertical y áreas de especialización que se pudieran ver de manera horizontal y que construyen el proceso. El cruce de lo vertical con lo horizontal produce clústeres, produce compartimientos donde hay grupos de personas encargados o que tienen una jerarquía y que están encargados de una tarea, o que tienen un grupo de jerarquías y están encargados de una tarea. Nuestro enfoque se organiza de manera tal que puede analizar clúster a clúster, seleccionando por supuesto los que sean críticos en el proceso. Y esto permite, o mejor dicho, dentro de ese análisis actitudinal o al lado del análisis actitudinal y aptitudinal que se puede hacer, hay que hacer un análisis sociométrico que permite ver cómo es la estructura de interrelación que tienen esos individuos. Y esto nos da mucha información sobre sobre particularidades de algunos individuos y sobre todo relativa al funcionamiento de ese grupo, si realmente ese grupo es un equipo o es meramente un grupo. Y esto es determinante para saber la salud de la organización. Podemos decir que un clúster de una organización o que un equipo de una organización es como una célula. Y esa célula, para el organismo, funciona de una manera correcta y hace que el organismo funcione. Pero si la célula funciona de una manera incorrecta, todo el organismo se enferma. Lo mismo pudiera decirse en un símil un poquito, disculpen la ligereza, pero es un símil bastante, me parece bastante adecuado. Una empresa, sus células serían sus equipos de trabajo. Si los equipos funcionan bien, se interrelacionan bien, están cohesionados en un objetivo y hay toda una serie de características que analizamos en nuestro enfoque, la organización está bien. Doctor, antes de la intervención de Luis, también luego, por favor, le da la palabra a Meudis, que está levantando la mano. Vale, adelante, Meudis. No sé si, creo que Luis dejó la nota en el chat, como para que lo agregáramos, pero pues adelante, Meudis. Encantado, doctor, igual que a la doctora Ángela y a todos los que se encuentran allí. De verdad que mi fuerte y más caluroso saludo para todos. Como les decía, de verdad que siempre me ha gustado esta parte de este sentido de confiabilidad humana. Por supuesto, yo con mis años de experiencia en la parte de educación, psicología y como coach, siempre me ha gustado más que todo esta parte que ustedes han explicado en el día de hoy. Yo tuve también la oportunidad de ver la excelente explicación que dio Luis. Y yo desde ese momento que yo estuve viendo el triángulo que ustedes manejan, ¿verdad? Como la base de la confiabilidad humana integral. Yo creo que ahí pienso pues que pudiese anexarse algo que es muy importante y que se corresponde con lo último que usted dijo, que la base fundamental, o sea, de cualquier organización
viene a ser el individuo, viene a ser el ser humano. Entonces, dentro de las innovaciones a nivel de competencias, a nivel, o sea, que se están utilizando en diferentes universidades, nos están hablando de cuatro vertientes que son muy importantes, que es el ser, el conocer, que ustedes lo tienen allí, ¿verdad? Y el hacer. Entonces, allí ustedes, esa parte y esas interrogantes que se hacen acerca de cómo manejar muchos casos a nivel de competencia, se tendrían que desarrollar desde el punto de vista del ser. Muchas empresas se están yendo a que lo más importante de cualquier organización viene a ser el individuo, que es el que va a conformar la organización, porque cuando hablamos de organización, estamos hablando no de paredes, no de edificios, sino de personas que constituyen a esas organizaciones. Entonces, o sea, una sugerencia sería desarrollar el punto, o sea, de cómo debe ser ese ser y cómo nosotros vamos a desarrollar ese ser para nosotros llegar a formalizar y a crear el vínculo, o sea, de lo que son las competencias pertinentes a ese ser. Y ustedes están utilizando algo que me parece muy bien, que es una de las bases psicológicas más fuerte de la educación, que es la teoría constructivista de la educación, que toma el error como oportunidad de aprendizaje. Entonces, en base de ese error como oportunidad de aprendizaje, también teníamos que analizar, o sea, el ser, o sea, quién es la persona que está ejecutando esa función dentro de esa empresa. ¿Por qué es la motivación o la desmotivación de ese ser? ¿No? O sea, darle un apartado, ponerle un enfoque allí muy particular a lo que es el ser, que si nosotros nos vamos a muchos autores que están desarrollando y que están poniendo su visión y su mira allí telescópica y científica en la parte neurocientífica, como usted bien lo sabe, se está desarrollando mucho, o sea, se está yendo mucho a lo que es el desarrollo del ser. Para nosotros, a tener un ser bien formado, nosotros vamos a conllevar a que tengamos unas personas que estén suficientemente motivadas y que vayan a ejercer una función con pertenencia y con pertinencia a la empresa en donde están. La otra cosa que quería agregar, ustedes están hablando allí de elementos estadísticos. Sería muy importante, ustedes como empresa que dictan este taller, no sé si lo tendrán, lo desconozco, ser modelo, o sea, de cada una de esas características que ustedes están hablando allí, del modelo de confiabilidad integrado. Y ser, o sea, ser parte de esas estadísticas, ser parte de que esos indicadores que ustedes están poniendo allí, cómo han manejado esos indicadores, cómo se han manejado esos casos en los cuales hay desmotivación o hay abuso de poder de alguna de las partes o cualquier otra incidencia que se pueda dar. O sea, que sean ustedes el modelo, o sea, a mostrar a nivel estadístico y a nivel de resultados como parte de esa confiabilidad humana. Cuando hablas de hacer, de conocer, hacer y ser, básicamente estás hablando de el conocer, el conocimiento, el hacer, las destrezas y el ser. Según lo que tú planteas, el ser sería para nosotros lo que es la actitud,
es decir, lo que es el querer. Entonces, allí nosotros tenemos una discrepancia con ese modelo psicológico que tú estás planteando, porque nosotros consideramos que el ser está constituido no solo por lo que es su actitud, es decir, personalidad y motivación, sino que también el ser integra el conocimiento y la destreza que maneja. De hecho, en la operacionalización de variables que nosotros hacemos, consideramos que en el individuo funcionan tanto el aspecto aptitudinal como el aspecto actitudinal en una interacción, y que eso es indivisible. Tan es así. Totalmente de acuerdo. Tan es así que si usted envía a un personal a hacer un curso de capacitación, habrá personas que identifican inmediatamente una oportunidad en ese curso de capacitación y por lo tanto van al curso con una predisposición excelente. Y habrá otras que no son capaces de identificar esa oportunidad y llegan al curso en una predisposición negativa. Exacto. ¿Quién va a aprender más? Quien se predispone positivamente, lógico. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo el ser que se está manejando en ese modelo va mucho más allá de lo que se pretende. No es solo la parte sentimental o racional de la persona, sino que incluye el conocimiento e incluye la pericia que tiene la persona. Entonces, los modelos son o pueden ser parecidos y pueden discutirse sus similitudes, pero para tu inquietud, nosotros evaluamos el ser del individuo dentro del contexto organizacional desde el aspecto de conocimiento y destreza, que es su aptitud, y desde el aspecto de motivación y personalidad, que es su actitud. Actitud. Exacto, actitud con C. Esa es la división que hacemos. Aptitud con P, actitud con C. Entonces, para ir al segundo punto, rápidamente, porque creo que el tiempo se nos está yendo, para ir al segundo punto, ¿cómo manejamos indicadores? Básicamente los manejamos con productos de intervención. Esos productos de intervención no son cursos para obtener un certificado, son capacitaciones, son instrucciones para enseñar a las personas herramientas que le permitan mejorar el aspecto que se ha diagnosticado que tienen deficitario o en conflicto en el momento del diagnóstico. Insisto que no son cursos para obtener certificados, son cursos en los que se trata de capacitar, en los que se trata de vivenciar la herramienta. ¿A qué me refiero? Saber comer, saber dormir. ¿A qué me refiero? Entender cómo es el proceso de aprendizaje y tratar de modelarlo para adecuar nuestra estructura de aprendizaje a lo que nos estemos enfrentando. Manejar conceptos como autoestima, manejar conceptos como los modelos mentales de los que hablé, experiencia consciente, que tiene que ver mucho con el mindfulness, que tanto se habla. En fin, hay una serie de productos de intervención que nos permiten elaborar un plan de trabajo una vez que hemos hecho el diseño. Eso está más o menos definido, por supuesto que no está en un estado perfecto y hay que irlo enriqueciendo. De hecho, estamos en un desarrollo en este momento para evaluar probabilidades de ocurrencia de fallas, pero desde una valoración estadística un poco distinta, probabilística, pero sobre base de lógica difusa. Y tenemos algunos perfiles definidos. No tenemos todos los perfiles. Cuando hablaste de el ideal, no tenemos el ideal porque cada situación en un proceso y en un entorno de trabajo, cada situación es distinta. Pero sí te podemos decir, por ejemplo, que tenemos un perfil definido para el líder. Perfil de líder, por ejemplo, de gerente líder. Entonces hay allí una serie de características que debe reunir ese perfil, según nuestra concepción y según nuestro modelo. Y así por el estilo, seguramente se irán desarrollando perfiles más adelante, específicos para ciertas circunstancias. Más o menos eso es lo que creo que te puedo en este momento
aportar para tu inquietud. No, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Con permiso, Rafael, quisiera robarles 2 minutos para volver al tema que tocaba Linda hace un rato, y voy a ver si lo puedo compartir. ¿Están viendo por casualidad esa lámina? Sí. Sí. Ajá. De hecho, me gustaría que Rafael nos ayudara a explicarle, porque cuando Linda hizo la pregunta, una de las estrategias con la que se puede responder a eso es identificar cómo son las interrelaciones que se hacen, y precisamente los doctores son los que hacen la interpretación punto a punto. Cada vértice es una persona y no se ven los detalles, pero se puede diferenciar por sexo, por jerarquía y además por algunos otros criterios que uno quiere hacer. Entonces, cuando se habla de un estudio sociométrico, estamos hablando de algo como esto. Esto es una aplicación real en una empresa donde se encontró este detalle para ese grupo de personas y se clasifican de diversas maneras, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría, Rafael, si puedes ampliar un poco más, porque creo que eso ayudaría incluso a profundizar la respuesta a la pregunta que le ocupa a Linda. Y cómo se trabaja después los hallazgos que ahí se obtienen. Bien. Sí, Luis está sacando, como de costumbre, una de las fichas más complicaditas que tiene bajo la manga. Y me está soltando una tremenda responsabilidad. Vamos a empezar por decir lo siguiente. La sociometría es un análisis que se hace sobre la base de preguntas que tienen que ver con situaciones concretas ante las cuales los individuos de un grupo, en este caso tenemos una sociometría hecha a un grupo que está constituido por tantos individuos como vértices, ustedes pueden ver en el esquema. Entonces, ante unas preguntas que están previamente diseñadas, con un estudio específico, diseñado para evaluar ciertas cosas, los integrantes responden a quién escogerían primero, en primer lugar, y a quién escogerían en segundo lugar. Es decir, quién es su mejor elección y quién es su segunda mejor elección. Esto permite diseñar o permite obtener una serie de esquemas donde cada flecha que apunta señala quién escogió a quién. Y nos permite saber los símbolos más grandes son los símbolos que están recogiendo la mayor cantidad de elecciones. Este aspecto nos permite determinar quiénes son los líderes, por ejemplo, dentro de un equipo, y qué tipo de liderazgo maneja cada uno. De hecho, si se pueden dar cuenta, ya no estamos hablando ni siquiera de el líder, porque este es un concepto que está un poquito ya en desuso. Generalmente la realidad, la anatomía real de los grupos, de los equipos de trabajo, habla de distintos liderazgos. Y esto es lo que nos permite esta sociometría modificada, gentilmente modificada amablemente modificada por unos cuantos horas de estudio, años de estudio, que nos permitió mejorar un poco lo que se venía haciendo. El estatus sociométrico que Luis muestra en la lámina, en el recuadro, es una de los indicadores y que viene dado por el número de elecciones obtenidas. El índice de cohesión viene dado por las elecciones versus las preferencias recíprocas que hace el grupo. El índice de disociación es la cantidad de rechazos, porque también se pregunta a quién no escogerías. Es una tercera pregunta que complica bastante el análisis. Y el índice de coherencia es las preferencias versus las preferencias recíprocas. Estos son análisis que se hacen por regresión lineal. Generalmente se usa regresión lineal múltiple y permiten definir
cómo unas mediciones se relacionan con otras. Y esto nos permite crear este esquema que tiene varias formas de hacerse, pero esta es una, con un software específico que lo permite hacer de esta manera. Seguramente en algún momento vamos a encontrar un software que nos permita ver las cosas un poquito más claras, pero en este caso lo que podemos ver es que hay, por ejemplo, 3 líderes. El P03, el P00 y el P145. Son los que más elecciones obtuvieron. Y hay elementos como el P138 que fue escogido por una sola persona, y el P137 no fue escogido por nadie, pero escoge a 2 personas. Y así sucesivamente vamos analizando cada uno de los componentes que están en el esquema. Hay que luego ver, eso no lo muestra el gráfico, hay que ver a qué pregunta se refería este gráfico para poder decir, por ejemplo, que P145 y P03 son los que tienen el mayor número de elecciones y que le sigue muy de cerca P00 o viceversa, pero esto siempre relacionado con algún tipo de habilidad. Habilidad técnica, habilidad social o otras que forman parte de la batería de aspectos que evaluamos. Luis, no sé si te parece que está suficiente o quieres agregar algo tú de lo que ya manejas. No, perfecto. Lo que quería era que lo explicara usted, que ha sido uno de los que le da las interpretaciones a esto, y básicamente es esto primero, eso no se le informa a la gente, nadie sabe quién es el número que tiene, el resultado tampoco se le muestra a la gente, esto solamente para el gerente general y el equipo que él decida, porque a partir de allí se designan o se diseñan las estrategias individuales que entonces terminan por ayudarnos a responder lo que planteaba Meudis. Es decir, si yo tengo un caso en particular de un especialista técnico que me interesa conservar por su experticia técnica, pero que la organización no quiere, y cuando hablo de organización hablo del resto de la gente, entonces hay que hacer un trabajo con ese individuo, pero no se hace un trabajo para todos los individuos, porque una organización de 1000 personas, si te pones a hacer un coaching a las 1000 personas, nunca terminas. Precisamente lo que se busca con este tipo de diagnóstico es identificar aquellas personas valiosas de la organización con las que te interesa trabajar y que el gerente general decide entonces hacer un trabajo nada evidente, porque no es bueno que alguien diga, no, es que están trabajando a fulano porque descubrieron que está medio loco y le mandaron para el psicólogo. Eso daría al traste con cualquier estrategia. Todo esto se tiene que manejar de manera muy confidencial, a un nivel muy alto de la organización, pero sí hay un diseño específico para aquellas personas que necesitan la organización tener. Igualmente, esto nos ayuda a identificar aquellas personas que no se acoplan a la organización y cuya experticia es prescindible. Me explico, parece un poco rudo decirlo, pero hay organizaciones donde hay gente que hay que sacar, porque ni él está a gusto, ni la organización está a gusto con él, ni su experticia es importante. Entonces lo mejor es tumbarle la vaquita. De tal manera que si es lo que está en la empresa es solo por dinero, está en el lugar equivocado, necesita tener otro tipo de cosas. Entonces este tipo de análisis nos permiten identificar esos casos particulares, y de una organización de 1000 a lo mejor terminas haciendo una estrategia específica individual para 10 y no para 1000, ni para 100, ni para 500, porque entonces nunca terminaría. Muchas gracias, doctor. Sí, a tu orden, y bueno, me alegra que hayas sacado el elemento, porque es bien importante, es un elemento bien importante dentro de los análisis que hacemos. Bueno, doctores, ya estamos sobre la hora. Ángela, ¿algo que agregar? Bueno, pues yo agradezco la asistencia, el interés que han mostrado todos, y aprovecho que todavía están en línea para invitarlos
a realizar nuestros cursos en plataforma en línea. Tenemos el curso de confiabilidad humana, a cargo además lo desarrolló el doctor Rafael Labrador, que se darán cuenta que tiene suficientes competencias. Y para esto, pues cualquier duda se comunican con la licenciada Lorena, ella les puede dar toda la información necesaria para que aprovechen en positivo este tiempo de cuarentena, pueden hacer este curso y algunos otros con los que contamos en la organización. Muchísimas gracias. Gracias, Ángela. Gracias, doctor Rafael. Agregándole un poco a lo de Ángela, ahora les paso en el grupo la promoción para que sepan dónde nos pueden contactar para el curso. Y por otra parte, necesitamos verifiquen, por favor, si en el chat recibieron el archivo del documento, del material de apoyo. Y por último, les compartiremos en el grupo de webinars una evaluación formativa, un breve cuestionario, y contamos con que lo van a responder y eso nos permite mejorar en cada una de nuestras actividades de capacitación. Les agradezco muchísimo el haber participado y asistido en esta actividad muy productiva y excelente información, doctores. Bueno, a la orden. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Esperamos que les haya generado una muy buena expectativa a este segundo curso de confiabilidad humana, este segundo webinar de confiabilidad humana, y que pues, seguramente quienes tengan interés en ampliar en el tema, el curso de confiabilidad humana en línea está pues interesante para asentar algunos conceptos y para ampliar algunos otros más. Por mi parte, pues muchas gracias nuevamente por la atención y completamente a la orden. Excelente, nos despedimos. Que tengan buenas noches todos. Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Adiós.